Muchísimas gracias a Gonzalo, a Ana Margot, que no te puedo ver, y a este equipo extraordinario de gente que han ensamblado como parte del centro. Es un grupo impresionante de gente que está trabajando en este centro. Gracias también a UNDP, a PNUD, por el dinero, porque de otra manera no nos hubiera funcionado para poder hacer este evento. Siento mucho hablarles a ustedes en inglés o como encontramos ayer, y tal vez la frase que voy a utilizar aquí es el mensaje hegemónico, pero mi español no es lo suficientemente bueno como para hacer una presentación en español. ¿Qué podemos hacer para proteger los archivos hoy en día? Es una de las preguntas más frustrantes que ustedes pueden preguntar. Todos conocemos de casos de daños, de destrucción. Es muy fácil ser pesimista, pero hay cosas que sí podemos hacer y presiones que podemos presentar si nos salimos de ese modo de crisis y pensamos a largo plazo. Así que hoy en día podemos considerar lo siguiente: la naturaleza de las amenazas que existen para los archivos, qué podemos hacer para proteger los archivos del gobierno, qué podemos hacer para proteger los materiales que no están bajo custodia del gobierno y qué tipo de eventos y planes nos pueden ayudar y qué papel tienen. Hace más o menos 20 años, el Consejo Internacional de Archivos, que es el cuerpo más importante que reúne a todas las asociaciones de archivistas del mundo y a todos los archivos del mundo, en donde hay representación. Incluso en la UNESCO hizo un análisis mundial acerca del daño y la destrucción de los archivos. Y pensé que era importante el poder mirar qué fue lo que encontraron. Miremos esta, la primera parte de las amenazas. Los amenazas naturales o accidentales, internas o externas, incendios, terremotos y otros casos naturales, causas naturales. El desorden civil, el terrorismo, los conflictos armados, el hecho de que fuerzas ocupen estos lugares y se los lleven, una instabilidad interna, por ejemplo, que el software o el hardware se degenere o que eh, algún, por ejemplo, los faxes se borren o los diferentes tipos de fotocopias antiguas como la Xerox, a través de esta inestabilidad interna se autodestruyen los bacterias, los roedores, los insectos. También tenemos hongos y la humedad. Tenemos el polvo que destruye y también la polución, la contaminación. El almacenarlas en condiciones negativas. Hemos visto fotos y estoy seguro que vamos a ver más de este tipo de situaciones. La incapacidad de hacer algo porque nos hace falta la habilidad o el dinero, la financiación, o porque estamos tratando de hacer algo bien pero terminamos dañando los archivos sin querer. El abandono, podemos ver mucho de ello. Simplemente están en depósitos o en subterráneos y nadie les pone atención. O el daño cuando una oficina se trastea y una caja de documentos valiosos termina en la caneca. O órdenes administrativas de destruir, como la hemos oído. También podría ser mal juicio al respecto de los archivistas que deciden botar ciertas cajas. Simplemente son órdenes administrativas, o una destrucción sin autorización, desautorizada, robo. Muchos archivos se los roban. Todos los grandes archivos tienen robos de documentos. Y finalmente el daño por uso. Todas estas cosas son amenazas que las conocemos todos en todo el mundo.
Cualquiera puede afectar los archivos que son importantes para los recursos humanos, los derechos humanos, que pueden estar en cualquier formato, en papel, audiovisual, video o temas electrónicos, en copias electrónicas. Y lo que queremos es estrategias implementadas antes de que ocurra la crisis. Helen Ford es una mujer británica experta en la preservación de archivos y dice la estrategia para la supervivencia cuando estamos enfrentando amenazas externas se van a manejar a través de los archivos individuales y van a ser específicos a ciertas amenazas locales. Pero dos de las más importantes es planear la preservación y utilizar las copias. Así que miremos mi segundo punto, la protección de los archivos gubernamentales. Tenemos unos cuantos pasos. Primero tenemos que definir cuáles de estos registros vamos a llamar importantes para los derechos humanos. Catherine esta mañana nos recordó que todo tipo de registros se pueden utilizar para demostrar que hay daño a, por ejemplo, los derechos humanos. Estamos hablando de registros de inmigración o de registros matrimoniales o de registros policiales, incluso, por ejemplo, los que tienen que ver con la banda marcial o la banda de guerra. De ellos empezamos a definir qué es lo que vamos a guardar y eso es lo que llamamos importantes. Ahora tenemos un nuevo documento desde el punto de vista del grupo de trabajo del Consejo Nacional de Archivos de las Naciones Unidas y este documento está en este momento para comentario hasta el final de diciembre y cualquiera de ustedes puede enviar una comunicación, cualquier organización de defensa de los derechos humanos. El papel de los activistas en el apoyo de los recursos humanos es fundamental, tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando y en el principio número 3 dice que los archivistas dicen que en cada evaluación, en cada decisión de evaluación es importante apoyar o identificar cuál es el papel de los defensores de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora? Bueno, después de que decidimos que guardar, el siguiente paso es transferir la custodia. Y pienso que Claudia ya mostró por qué la transferencia de la custodia fuera de las manos de los custodios originales es importante. Esta mañana también Ramón hizo toda la tipología de diferentes lugares que manejaban los archivos y lo más común son los archivos nacionales, los archivos estatales o municipales. Una vez nosotros hemos definido que necesitamos estos registros, necesitamos transferirlos fuera de las manos de la organización que los creó y cómo lo hacemos. Bueno, nosotros lo hacemos o ellos lo hacen porque nosotros le decimos que lo hagan, pero tal vez lo hagan, tal vez no. Hay tres elecciones que usted puede tomar ahí. Puede tener una orden del gobierno para hacerlo, puede ser del presidente para que los materiales nacionales sean archivados en una gran instalación. Puede también usted recibir una orden judicial de una corte, un tribunal que tiene jurisdicción sobre esos materiales archivados. O tercero, usted tiene un cuerpo legislativo que puede ser local, municipal, regional, nacional o internacional, que puede dar esa orden de manejo de esos archivos. Todo esto se hace cumplir bajo la ley, pero es la única forma que puede hacerlo si no tiene el cumplimiento voluntario de la entrega de esa información. Hay que asegurarse entonces que las instalaciones guarden la integridad física de los archivos. Ustedes no se imaginan cómo son de malos algunos edificios de archivos nacionales. Hay moscas, mariposas, ventanas rotas, paredes rotas y
Cuando se hacen los archivos electrónicos digitales, inmediatamente hay que asegurar una copia en otro lugar geográfico. Es la única u otros lugares geográficos para asegurarse de que en caso de cualquier catástrofe, por ejemplo una inundación, explosión o cualquier cosa, pues haya una reposición de esos archivos. Es muy común también demandar a los gobiernos para que entreguen los archivos, pero es más inusual y mucho más difícil demandar a los gobiernos para que eviten la destrucción de algunos archivos o que los archivos hayan sido destruidos y haya que reponerlos de alguna manera. Uno mira el uso de diferentes instrumentos de persuasión que tienen validez internacional. Voy a nombrarles rápidamente algunos de esos y el primero están los instrumentos de las Naciones Unidas. Primero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento fundamental. Todo artículo en esa declaración manda guardar esos archivos. Ese es un documento que uno puede utilizar como argumento. También tenemos otros repertorios especiales de Naciones Unidas. Se desconectó. Bueno, hay un informe de 1997 sobre la libertad de opinión que dice que usted puede tener su libertad de discurso y de opinión a menos que usted pida archivos, y ahí usted tiene que tener los archivos existentes. Muchos de ustedes saben que en 1997 en ese informe de Naciones Unidas, el informe 1A se llama porque lo escribió Louis Genet, un abogado francés, sobre la impunidad. Tiene principios fundamentales sobre el razonamiento de que los archivos son esenciales para asegurarse de que la impunidad no exista. Y incluso hay otros mejores documentos, por ejemplo el del 2005, actualizado en los conjuntos de principios para combatir la impunidad, que tiene muchos otros elementos de preservación de los archivos. También hay una declaración conjunta de Naciones Unidas, OCE y OAS, es la OEA, donde se argumenta el derecho a la información mediante las autoridades públicas o por las autoridades públicas. Esto es un derecho fundamental. La OEA y las Naciones Unidas cubren esto también. También tenemos un informe especial del 2013 donde se habla sobre la promoción de los archivos, el uso de esa información y las comisiones de la verdad en cuanto a derechos humanos. En Naciones Unidas hay otros dos. Ya mencioné los principios básicos del Consejo Internacional de Conservación y Uso de Archivos, y ayer también el señor McLean habló de los principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información. Todos estos documentos son y se pueden usar, por supuesto, no es que sean obligatorios, pero la fuerza es porque son las opiniones mejor consideradas en la comunidad mundial que se preocupan sobre tales cosas como el DH, derecho humanitario, y tenemos que utilizarlos. Sin esa sociedad activa que proteja los registros de los gobiernos y de la sociedad civil, las cuestiones sensibles sobre la preservación de los archivos estarían simplemente borrados en la minucia de la burocracia diaria. Es únicamente mediante la sociedad civil que se para de frente al gobierno y presiona para hacer las cosas correctamente. Si miramos en la protección de archivos no gubernamentales y documentos personales relacionados con DH, volvemos a la Declaración Universal. Hay principios específicos aquí, el 12, donde dice: nadie debe estar sujeto a interferencia arbitraria en su privacidad, familia, su casa o su correspondencia. Ni todos tienen el derecho de la protección de la ley contra tales interferencias o ataques. Ahora,
todas las amenazas que tienen los archivos gubernamentales, hay unas generales y esto aplica también a los registros de negocios, de empresas y registros de organizaciones, ONG y otras. Pero tenemos que mirar también una amenaza especial cuando se trata de materiales no gubernamentales y es la amenaza de agentes del gobierno que confiscan materiales. Yo cogí unos ejemplos para mostrarles. Este año en China se confiscaron los materiales de un abogado en el este de China sobre un conflicto uigur. En el 2013, la ONG Pro Búsqueda en El Salvador le quitaron sus archivos. En Pakistán le quitaron los archivos de Baluchistán, un movimiento de abogados, y en Zimbabue y Rusia hicieron ataques contra ONG. En Brasil atacaron a Nunca Más Tortura, una ONG de Brasil, y es interesante, en el 2012 en Uzbekistán el gobierno atacó empresas privadas para retirar registros de pensiones, porque era una ley de cuánto tenían que pagar por pensión, entonces se iban a poner una nueva ley y entonces se hizo ese ataque para quitar eso y que fuera conveniente para el gobierno no pagar esas pensiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una planeación anticipada. Obviamente hay que planear contra desastres en todas las instalaciones donde se aguarden este tipo de archivos. ¿Qué hace uno si hay un incendio, una inundación, un terremoto, una explosión, un ataque, cualquier cosa? Una amenaza que usted ya sabe que viene de alguna manera. Ahora, una de las cosas que algunas veces la gente hace es la relocalización preventiva. Entonces, esto funciona especialmente contra desastres naturales en básicamente dos cosas que uno tiene que tener. Hay que tener una condición de tiempo y hay que tener poco material para transportar o mover, mudar. Mover registros originales también es importante, digamos en una guerra o en un conflicto importante, esto se puede hacer y la Convención de La Haya de 1954 para la protección de propiedad cultural en un conflicto armado tiene esos lineamientos específicos, pero tenemos unas relocalizaciones exitosas. Esta mañana Catherine habló de tomar los registros de ONG de Zimbabue y guardarlos en Sudáfrica. Ese es una relocalización exitosa. En Vietnam, durante lo que se llama la guerra norteamericana, movieron muchos de sus registros a Hanoi en unas cajas de acero hacia el norte del país y cuando la guerra se acabó devolvieron esas cajas. En Bosnia también. Bosnia es importante porque ellos hicieron dos cosas. Primero, a medida que venía la guerra, y al principio de 91-92 ellos mandaron unas cartas de los archivos estatales a 8.000 instituciones e individuos del mundo y dijeron, mire, ustedes tienen que cuidarnos nuestros documentos históricos, por favor, tienen que cuidar nuestros registros, todo, porque pues nos vamos a meter en una guerra. Por favor, le podemos transferir y ustedes guardan en lo más seguro que puedan. Y mandaron archivos de prensa, radio y televisión y advirtieron a la gente también a través de los medios porque ya venía el peligro. Al mismo tiempo, ellos pasaron muchos de esos registros a otros lugares más seguros, pero igual ese edificio era muy seguro y escapó a la mayoría de los daños durante la guerra. Yo estuve ahí después de la guerra y realmente el daño fue mínimo a ese edificio. Los archivos nacionales luego reportaron, esto es interesante, que las colecciones privadas en ese momento no se colocaron bajo la protección de los archivos estatales. Estos son materiales privados. Ahora están protegidos, algunos fueron robados, dañados o totalmente destruidos. Pero esta fue una forma exitosa de proteger estos archivos. En Timbuktu, Mali, en 2013,
Muchos manuscritos medievales fueron guardados secretamente en diferentes cajas y fueron sacados de Timbuktu hasta que terminó la guerra. Y hace un mes nada más, en agosto, hace unos 2 meses, los miembros del personal de un centro que maneja manuscritos orientales antiguos de comunidades cristianas de Irak se escaparon hacia Kurdistán y se llevaron con ellos manuscritos y archivos del priorato dominico y otros archivos, archivos religiosos de Bagdad. Esto sucedió con el tiempo y tenían suficiente cantidad para transportar. Si usted piensa que viene un desastre, es muy útil entonces tener a mano un plan, una lista de los archivos que se va a llevar y viene ese desastre, un incendio, una guerra, una inundación, usted puede decir que a toda costa puede salvar esos archivos. Les voy a contar una historia. Yo trabajo, como saben, trabajé 20 y tantos años en los Archivos Nacionales de Estados Unidos y hay un simbolito de amenazas que nosotros tenemos allá. Hubo una amenaza y un amigo le dijo a su jefe, bueno, entonces ¿yo qué hago contra esta amenaza si sucede de verdad? Y el jefe llega y le dice, bueno, yo espero que usted se vote sobre la Constitución. Pues una figura. Ese es un ejemplo de lo que necesitamos entender cuando se planean desastres. Uno debe saber qué es lo que debe decir, hacer y qué hacer en el momento adecuado. Entonces, crear copias es realmente lo más importante. Es la idea más importante que resuelve problemas, pero no todo. Funciona, pero no siempre. Tiene que ir junto con otras condiciones y otras actividades. Ahora, como dije antes, la mejor práctica es absolutamente almacenar todo en otro lugar geográfico. Eso es cierto cuando usted tiene copias en línea y copias guardadas en diferentes lugares. Cuando usted guarda en otro lugar, y es esencial si usted piensa que sus archivos pueden estar bajo algún tipo de amenaza. Uno no puede elegir todo para guardarlo en la nube, porque hay riesgos también en el ambiente digital de la nube. Y antes de que elija usted esa opción, debe pensar cuidadosamente qué nivel de riesgo puede existir en la nube y si usted aceptaría ese riesgo. Pero es una opción válida también. Alternativamente, puede haber almacenamiento en instituciones de cooperación. Eso, una de las cosas que ofrecen ciertas centrales y repositorios digitales, por ejemplo, puede ser en otro país. Podría ser también como una bóveda bancaria donde está nunca se da acceso, o puede ser un acuerdo en que se puede dar algún tipo de acceso mediante la institución que cuida esos archivos. En ese caso, el material digital puede retirarlo el que lo envía en cualquier momento. No es como las copias académicas o comerciales que estaba hablando la señora Catherine esta mañana. Este es un depósito de un repositorio digital de confianza. En pequeñas cantidades de información hay algunos archivos que se acepta transferencia esencialmente por correo electrónico, como un correo adjunto. Esto está pasando mucho cuando se dejan algunas cosas, se guardan digitales y se guardan a diferentes correos electrónicos, por ejemplo, en un observatorio en Londres. Pero esta es una práctica que necesita mucha coordinación entre las dos instituciones, el que envía y la que recibe. Ahora, otra nueva solución que ha surgido es del gobierno, por ejemplo, de Suiza. Como ustedes saben, el gobierno de Suiza tiene un papel importante en el asunto de Guatemala. Este año ellos aprobaron una ley en que ellos ofrecen un cielo
de salvación para la propiedad cultural de los archivos de cualquier país del mundo. Los reglamentos todavía no se han publicado, pero por primera vez en el mundo tenemos un gobierno de un país en un lugar seguro que dice, sí, nosotros somos sus depositarios, su cielo seguro, somos su banco para todos sus archivos culturales. El punto final, volviendo a esos principios, creemos que los archivistas que descubran registros que corren el riesgo de violación en cuanto a DH, bien sea como custodios, papeles personales o que todavía no hayan sido transferidos archivos, debe notificar a las autoridades para que se puedan revisar para su posible uso en cualquier acción legal, y si se hace esa publicación y esa entrega de archivos sin tener en cuenta si la información es clasificada o confidencial, tienen el derecho de informarle a las autoridades apropiadas y informar sobre la retraslación o posible amenaza de retraslación. Esperamos que esto ayude, y si las autoridades adecuadas no se encuentran en el país o el gobierno no quiere colaborar, alguna otra opción es que las oficinas originales, las oficinas locales de Naciones Unidas y de los comisionados de derechos humanos, que al menos escuchen al archivista y les ayude a saber cuáles son los siguientes pasos. Entonces, la preservación no es un problema, simplemente es resolver, no es una cosa de un día, es un programa que tiene que manejarse, y tiene que manejarse todos los días y todos los días. Es una responsabilidad fundamental el cuidado de esos archivos. Requiere la ayuda de profesionales en archivística internos y monitores externos, asesores externos. La convicción que nos impulsa a todos es que la preservación de los archivos es importante para el ejercicio de los derechos humanos, y esto importa a todos. Esto importa. Gracias.